Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, esto se lo dijo Jesús, ¿verdad? A sus apóstoles, ¿verdad? Y es lo que vamos a explicar hoy, ¿verdad? Es lo que vamos a explicar hoy. Cuando uno realmente ha sido salvo, cuando uno realmente ha creído que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso salvó a toda la raza humana, y eso significa que ahora tú sí o sí vas al cielo, es totalmente imposible que vayas al infierno, y todo porque Cristo te salvó y tú lo has creído. Entonces habéis obtenido una vida eterna, algo que es eterno, algo que dura para siempre. Y obviamente a partir de ahí, porque eres salvo, toca hacer varias obras, no para ser salvo, sino porque, como hemos dicho, eres salvo. Dentro de estas obras, porque ya has sido salvo, o sea, porque ya has creído, porque es la única manera de ser salvo, en estas obras, por ejemplo, el Señor se puede referir, ¿verdad?, a lo de ser pescador, a lo de ser un pescador de hombres, ¿verdad? Como dijo a sus apóstoles en Mateo 4:19. Bueno, al final el pescador es alguien, ¿verdad?, que tira, ¿verdad?, el anzuelo, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, hay peces por ahí y hay alguno que pica. Pues esto es lo que tenemos que hacer los verdaderos salvados. Los que hemos creído que Cristo ya nos salvó en la cruz del Calvario, que fue realmente lo que sucedió, y entonces pues nosotros lo hemos creído, ahora a nosotros nos toca lanzar el anzuelo, o sea, decirle esto a los demás. Y de entre todos estos pececillos, de entre todas estas personas, seguro que hay alguien que nos cree, seguro que hay alguien que nos cree. Y esto es lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? En lo de ser pescador de hombres. Nosotros pescamos no peces, sino almas. Almas para Dios. El Señor quiere, la voluntad del Señor es que todos, Él quiere que todos sean salvos. Y nosotros al predicar el Evangelio estamos cada vez una y otra vez ¿verdad?, lanzando el anzuelo hasta que alguien pica, hasta que alguien nos cree. Hasta que alguien cree realmente que Jesús lo salvó en la cruz del Calvario. Entonces, para ir también más al grano, quería decir estos temas también. Ya hemos tocado el de alguno picará, ¿no? Obviamente, cuantas más personas les prediquemos el Evangelio, pues alguna nos va a tener que creer. Obviamente, si hemos sido salvos, ahí podemos predicar el Evangelio, obviamente. Predicar es anunciar, no sé, hablar el Evangelio, hablar la noticia, hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, y ahí las personas nos pueden creer. Eh, Obviamente tenemos que tener en cuenta, tan solo basta creer. Es por eso que el Señor nos puso una responsabilidad tan grande a los salvados. De nosotros depende la salvación de las almas. Obviamente, como dice el pasaje, ¿cómo van a creer si no hay quien predique? Entonces, tenemos una responsabilidad enorme porque somos nosotros los que tenemos que ir a decirles a las personas que ya han sido salvas porque Cristo las salvó. Somos nosotros los que tenemos que ir a decirles a las personas, básicamente, pues la noticia, el Evangelio. Y es esta nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es gigante la responsabilidad de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es la gran comisión, como dijo el Señor, ¿verdad? Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Vale? Entonces, en cuanto a lo de tan solo basta creer, algo tan simple como esto, ¿por qué el Señor nos dijo a nosotros que teníamos la responsabilidad de pescar hombres? Porque nosotros, al lanzar el anzuelo, al predicarle el Evangelio a las personas, nosotros obviamente no tenemos la capacidad de salvar almas, porque ya todas las almas son salvas por Cristo, pero obviamente nosotros sí que les podemos decir esta salvación. Y nosotros al decirles esta salvación, al decirles que realmente Cristo ya nos ha salvado, ellos ahí van a tener la oportunidad de creer. Y es por eso que nosotros somos los mayores implicados en la salvación de almas ahora mismo. Ya lo fue Cristo hace 2000 años, el héroe de toda la humanidad, el mayor implicado, ahora lo somos nosotros, para que los demás lo puedan creer. Entonces, tener en cuenta esto, tan solo basta creer. Nosotros tenemos que lanzar el anzuelo, ¿verdad? Y ahí hay gente que va a picar, hay gente que nos va a creer. Y es esta la gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Bueno, una responsabilidad directa. Es algo que somos nosotros
los que tenemos que anunciarle a las personas el Evangelio, lo que sucedió hace 2000 años. ¿Mm? Depende de nosotros, ¿verdad? Que las almas sean salvas o no. Si yo le voy no sé, a las personas y no les predico el Evangelio, jamás serán salvas. Porque ellas tienen que ser iluminadas por la luz del mundo. Ellas no se pueden iluminar a sí mismas, no, no, no. Si ellas están en tinieblas, seguirán en tinieblas. Alguien que tenga luz tiene que ir a darles luz, o sea, el Evangelio. El mundo entero estaba en tinieblas antes de que Cristo viniese. Cuando Cristo vino, ahí Cristo comenzó a predicar el Evangelio. Él fue el primero que comenzó a predicar el Evangelio, que le iba a salvarnos en la cruz del Calvario. Y a partir de ahí, porque los demás no podían creer nada, porque nadie les estaba predicando nada, porque nadie tenía la verdad, a partir de que uno sembró la verdad en una persona, otra persona se la sembró a otra, y así sucesivamente. Y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros ahora. Es algo directo. Depende de nosotros que las personas hoy sean salvas o no. Obviamente la decisión es de ellas. Si ellas quieren creernos, nos creen. Si no nos creen, pues no nos creen. Pero a lo que me refiero es que lo más vital, lo más importante es que nosotros tenemos que lanzar el anzuelo. Esto es lo que nos pide Dios a los salvados, a los que ya hemos creído el Evangelio. Que lo anunciemos, que, bueno, que me salvó a mí, que salvó al vecino, que salvó a la profesora, que salvó a toda la raza humana, Jesucristo. Entonces, es a eso, ¿verdad?, lo que el Señor se refería con lo de somos pescadores, de que somos pescadores de hombres. Obviamente los que hemos creído. Si nosotros no hemos creído, ¿cómo íbamos a tener la oportunidad de decirles algo a las personas que ni siquiera creemos como cierto? Como es que Cristo nos salvó, y es algo cierto. Entonces, era esta básicamente la enseñanza de hoy, ¿verdad? Y tener por claro, pues, lo que dijo Jesús. Responsabilidad directa. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme, ¿verdad? De nosotros depende que las almas hoy sean salvas, ¿verdad? Ya lo fueron, obviamente, porque Cristo las salvó, pero me refiero a que de nosotros depende que hoy las almas sean salvas, porque nosotros somos los que tenemos que anunciarles a los demás el Evangelio para que puedan ser salvas, para que tengan la oportunidad de ser salvas y para que sean salvas. Entonces, para todos los que hemos sido salvos, a predicar el Evangelio, a lanzar el anzuelo, que seguro que alguno va a acabar pecando, y para los que no hemos creído que Cristo nos salvó, pues obviamente el Evangelio, ¿no? Al final sabemos que los pecados se pagan con la muerte, en este caso con la muerte en el infierno, mas Cristo vino y fue Él el que fue condenado a la muerte por causa de nuestros delitos. Por eso nosotros no vamos ni iremos jamás al infierno por nuestros pecados. Y por eso nuestros pecados no nos condenan, por mucho que hagamos muchos o pocos, que todavía estaremos lamentablemente pecando. Nos debemos apartar del pecado, porque si somos hijos de Dios realmente, no queremos pecar. Pero por mucho que pequemos, sabemos que nuestros pecados no nos condenan, porque al que condenaron nuestros pecados fue a Cristo, no a nosotros. Y esto ahora no nos da licencia para pecar. No, es que ahora mis pecados no me condenan, pues me voy a poner a pecar. Obviamente tus pecados no te van a condenar, pues porque no te condenan, pero es algo que no debes hacer, está mal hecho. Si eres salvo, no lo hagas, Dios te va a azotar. Incluso Dios te puede quitar la vida física, porque eres salvo. Y como dice el Señor, pues, ¿verdad?, azota a sus hijos, ¿verdad?, a los que ya han creído. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Esto es el Evangelio, que nuestros pecados jamás nos van a condenar. Es imposible que nuestros pecados nos condenen porque hemos creído que Cristo fue el condenado por nuestros pecados. Porque Cristo fue el condenado por nuestros pecados. Nos sustituyó, Él en vez de nosotros. Y es por eso que ahora, por mucho que pequemos, no vamos al infierno por nuestros pecados, sino que ahora la única manera de ir al infierno es no creer. Y obviamente, como he dicho, ahora no tenemos que ponernos a pecar porque nuestros pecados no nos condenen, no, sino que simplemente esa es la gracia, entender que nuestros pecados no nos condenan porque le condenaron a Cristo. De hecho, si nuestros pecados nos condenaran a nosotros, sí o sí, iríamos abajo. Mas vino un Salvador y nos salvó. Él ya nos pescó ya, ahora a ti te toca pescar a los demás, ¿verdad? Él ya nos salvó, ya nos sustituyó. El que en él creyere, ¿verdad?, como dicen las Escrituras, será salvo, el que no creyere será condenado, ¿verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no sé, hay muchos pasajes así, ¿verdad? Está repleta la Biblia. Únicamente debemos, ¿verdad?,
creer. Bueno, era básicamente esto, ¿verdad? Hablar sobre lo que dijo Jesús y sobre todo ponerlo en práctica si es que ya hemos sido salvos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente debemos creer. ¿Tú crees que Cristo te salvó? Porque lo hizo. ¿Tú lo crees? ¿Crees realmente que ahora sí o sí vas al cielo? ¿O realmente estás pensando que algo te puede condenar, como por ejemplo tus pecados? Pero resulta que le condenan a Cristo, entonces a ti no. Y tú estás diciendo que realmente Cristo no te salvó del infierno cuando Él fue condenado por tus pecados. Fíjate, cambia tu forma de pensar. ¿Crees realmente que Cristo te salvó de la condena por tus pecados? Porque el condenado por tus pecados fue Él. Y la condena, como es a la muerte, Él murió, no tú. Bueno, era básicamente exponer esto, ¿verdad? Un saludo.